puntos cortados transversalmente. Vean estas unidades mucosas y las unidades serosas. La siguiente. Por otro lado, nosotros tenemos el tubo digestivo. En el tubo digestivo vamos a tener 4 capas. ¿Cuáles son? Mucosa, muscular, adventicia o serosa. Vamos a ver nosotros que algunas glándulas van a atravesar todas estas 4 capas y sería el caso del páncreas y del hígado. Por otro lado vamos a tener glándulas en la submucosa. Entonces nosotros vamos a tener que la capa mucosa va a estar formada por el epitelio, por la lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio en general va a ser cilíndrico simple. Sin embargo, en el esófago va a ser plano estratificado sin queratina. Este epitelio plano estratificado sin queratina, nosotros vamos a ver en nuestras preparaciones que si hay algo de queratina, y es porque este esófago, estos cortes son cortes de esófago de ratón. Pero la lámina propia seguirá siendo tejido conectivo, fibras de colágeno, fibroblastos, vasos sanguíneos y nervios que van a nutrir a nuestro epitelio. Por debajo vamos a tener a la capa muscular de la mucosa. Bien puede ser músculo liso, bien puede ser, en el caso del esófago, en su tercio superior, algo de músculo estriado esquelético involuntario. Y pasamos nosotros a la túnica submucosa. En la túnica submucosa vamos a tener mayor cantidad de tejido conectivo, fibras de colágeno, fibroblastos, vasos sanguíneos y nervios. Y ahí vamos a tener un plexo nervioso que es el plexo de Meissner. Pasamos a la tercera capa, que es la muscular, una circular interna, una longitudinal externa. En el caso del esófago va a ser muy especial porque en el tercio superior vamos a tener músculo estriado esquelético involuntario, en el tercio inferior vamos a tener liso y en el intermedio, en el tercio intermedio, vamos a tener una combinación de estos. Claro, si está más superior va a ser más estriado, si es más inferior hacia ese esófago inferior, su porción media va a ser liso. Y el esófago tiene como característica también que va a ser un tubo y que va a cruzar la región cervical, la región torácica y la región abdominal, de tal manera que las dos regiones que son la cervical y la torácica vamos a tener tejido conectivo, fibras de colágeno, fibroblastos, vasos sanguíneos y nervios que nos van a formar a la adventicia. Por otro lado, el esófago abdominal va a tener una serosa. La serosa va a ser un epitelio mesotelio plano simple, que es el peritoneo visceral. La siguiente. Entonces, nosotros vamos a tener, ven ustedes, a nuestro esófago, que va a ser la continuación de la faringe y que va a estar precisamente a nivel de C6, en el borde inferior de la vértebra cervical 6, que correspondería al borde inferior del cartílago cricoides de la laringe. La siguiente entonces va a ser un tubo y vean ustedes esófago cervical, esófago torácico y esófago abdominal, una vista posterior del esófago. La siguiente. Entonces tenemos la mucosa, la submucosa y vean ustedes nuestro epitelio plano estratificado sin queratina. Tenemos la lámina propia y la muscular de la mucosa. Por otro lado, la capa submucosa, en la cual vamos a encontrar glándulas esofágicas que van a ser mucosas. Y aquí iniciaremos con la capa muscular, la siguiente. Entonces, nosotros tenemos nuevamente mucosa, submucosa. Vean cómo los vasos sanguíneos son mucho más grandes en esta capa submucosa, a diferencia de la lámina propia. Por otro lado tenemos la muscular, circular interna, longitudinal externa y la capa adventicia o peritoneal según el caso. La siguiente. Entonces tenemos mucosa, submucosa, vean estas glándulas y luego vendría la muscular. La siguiente. El epitelio plano estratificado sin queratina. La siguiente. Vemos nosotros por debajo del epitelio puede haber conglomerados de linfocitos y todo esto es habitual en todo el tubo digestivo, incluyendo el esófago, que es parte de él. Y también podemos encontrar en la vía aérea
Luego tendríamos la submucosa, la siguiente. Y vamos, mucosa, submucosa, ahí tenemos las glándulas esofágicas y entraríamos ya a la muscular, la siguiente, con las características que les comentaba. Vean estas glándulas esofágicas, la siguiente, la submucosa. Y luego tendríamos la muscular. Entonces, tercio superior, músculo estriado, esquelético involuntario. Tercio inferior, músculo liso. Entonces tenemos una circular interna, una longitudinal externa y el plexo mientérico de Auerbach. Y la adventicia, vemos vasos sanguíneos, vemos adipocitos, tejido conectivo, fibras de colágeno, fibroblastos, la siguiente. Entonces tenemos ahí la muscular, si no la alcanzan a ver es un tanto cuanto estriada, la circular interna, longitudinal externa, la siguiente, dependiendo de los cortes. Y el tercio medio entonces va a haber más estriado si estamos más hacia arriba, hacia el tercio superior, o más liso si nos estamos acercando al tercio inferior. Entonces ahí va a haber un intercambio de fibras esqueléticas a fibras musculares lisas, y en el tercio inferior va a ser liso. La siguiente, en el esófago abdominal, tenemos mucosa, submucosa, muscular y serosa, la siguiente. Y en el caso de la región cervical y torácica, ven ustedes una cantidad de tejido conectivo, algunos vasos sanguíneos. Esta es la adventicia, la siguiente. Vean un corte transversal, aquí vamos a ver queratina. Les digo que los preparados que tenemos son de esófago de ratón, y tenemos nuestro epitelio plano estratificado con queratina porque son de ratón. Tenemos la lámina propia y la muscular de la mucosa. Todo esto nos daría la mucosa, luego la submucosa, la muscular y la adventicia, la siguiente. Entonces vean el epitelio plano estratificado, la lámina propia, la submucosa. Ven ustedes cómo los vasos sanguíneos son más grandes aquí. La siguiente, entraríamos a la muscular y la adventicia, la siguiente. Bueno, eso sería en relación a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, objeción o algo que quieran agregar? Si no, pidan su material, por favor.